esta vez será algo especial, porque hoy tenemos a un invitado especial, hoy haremos una entrevista a Javi Meléndez. Y sin más dilación, sin mucho más que comentar, vamos a, vamos a conectar ya con el exentrenador, jugador del Depor, que nos narrará, nos contará un poco pues su historia, su etapa como jugador en el Depor, como entrenador, que hizo entre su etapa de jugador y entrenador, y muchas cosas más. Así que esperemos que os interese, que os guste, y sin más dilación vamos para allá. Muy buenas, chicos. Ya estamos por aquí. A ver, que siempre me pasa lo mismo, no sé por qué. Se me pone la cámara en verde. Ahí está. Ya estamos. Bueno, como siempre, vamos a mantener las tradiciones a pesar de ser verano y de ser una edición especial de La Pizarra, presentando a uno de nuestros colaboradores más habituales, como es Alberto Galloso, el Ultra del Depor. ¿Qué tal? Y cómo no, nuestro invitado especial, que no es ni más ni menos que Javi Meléndez. Javi, muchas gracias por venir con nosotros a charlar y bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, los lunes normalmente, hoy es miércoles, etapa de verano, ¿no? Que es un poco complicada porque lo hacemos cuando podemos, que estamos de vacaciones. Pero bueno, te tenemos aquí, que es lo importante. Importante para la gente también del chat, vamos a hablar un poco, pues como he dicho, con Javi sobre su etapa como jugador en el Depor, que es tal vez a lo mejor, entiendo que para Alberto y para mí una etapa desconocida, pues prácticamente no habíamos nacido y seguramente será muy interesante conocer, y seguro que habrá muchas anécdotas que contar. Y por el chat, toda pregunta que hagáis nos la anotaremos y se la preguntaremos también a Javi si es pertinente. Y bueno, pues Javi, un poco de breve, te vamos a preguntar un poco de contexto, ¿no? ¿Quién es Javi Meléndez para la gente a lo mejor que no te conozca, que es nueva aficionada al deporte o no te vio como jugador en la etapa de los 90? Siendo, creo que el segundo más joven de la historia del deporte que debuta en el primer equipo con 15 años contra la Solana, Villacañas, no recuerdo ahora bien, en casa. Debuté con 15 años. Un compañero que estaba conmigo en ese momento, Ramón Barrio Pedro, jugador también mítico del Depor Guadalajara, era creo que sigue siendo el más joven en debutar, con 15 años y poquitos días. Y bueno, ahí pasé una etapa en el Depor Guadalajara hasta los 22 o 21, 22 años, donde pues bueno, disfruto de lo que es el Depor Guadalajara, con los cinco sentidos. Paso años muy bonitos, jugamos varios playoffs de ascensos y la verdad es que bueno, pues tengo la oportunidad de compartir vestuario con muchísimos pues compañeros que luego se convirtieron en amigos, muchos de ellos. Vivir el fútbol de manera profesional prácticamente, aunque era una etapa muy diferente a la que se vive ahora. Y bueno, especialmente los dos, tres playoffs de ascenso que jugamos, donde estuvimos a puntito de ascender, fue un poco lo que se nos quedó ahí, ¿no? Clavado, ese posible ascenso, donde el Escartín a rebosar con Ceuta, que arrastraba muchísima gente. Se repetía otra vez lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que parece que al Depor solo se le apoya o se apunta mucha más gente cuando hay playoff o cuando hay partidos importantes, pero bueno, con esto hay que contar, siempre va a pasar.
y creo que hay que seguir remando hacia adelante, haciendo al club, cumpliendo años, haciéndole cada vez más grande, y todo esto pues se irá reflejando en el número de socios cada año y bueno, tampoco hay que venirse abajo, tampoco hay que enfurecerse, ¿no?, con aquellos que apoyan al club, ¿no?, en momentos solo muy puntuales. Y luego, pues una vez que termino mi etapa en Guadalajara, me voy a Pontevedra, de ahí paso a Almería, a Ávila, Oviedo, y luego regreso otra vez a Guadalajara en una segunda etapa con Germán Retuerta, que os sonará también Nos de una suena, sí. manera, de una manera u otra. Es el año donde Germán Retuerta se queda con el club. Y La bueno, 2001, regreso. 2001-2002 ¿es? ¿Puede ser? Sí, ¿La sí, temporada? sí, 2001-2002, o 2002-2003, no recuerdo exactamente, pero sí, por ahí. Y ahí pues estoy otro año, año y pico en el Deportivo Guadalajara, donde ya termino mi etapa como jugador. Y bueno, pues al final casi más de 200 o 200 y pico partidos en el club de mis amores, por decirlo sanamente, ¿no? Y lo que siento. Y como dices, que por el camino, pues un montón de anécdotas, un montón de vivencias, un montón de momentos bonitos, menos bonitos, pero afortunadamente me quedo con lo bueno, que ha sido el 95%. En cuanto a lesiones, he tenido la gran fortuna de no tener lesiones importantes. Eh, Quizá la más así un poco fuerte de rodilla que fue una entrada de Pablo Alfaro, entrenador y jugador en su momento del Rayo Vallecano, jugando un torneo, un trofeo Alcarria. Y bueno, fue ahí unos meses un poquito en el dique seco por la rodilla, pero he tenido bastante suerte en ese sentido. Y como jugador, pues fue esa la etapa como te digo, con un montón de momentos muy bonitos, ¿no?, que siempre llevaré en el recuerdo. Jugaste 9 temporadas y por ir un poco en orden, vamos a volver al principio. Según mis estadísticas, ya sabes que esto es complicado a veces conseguir datos exactos, pero si no me equivoco, efectivamente debutaste, como has contado, debutaste contra La Solana, un La Solana 3 de por 1, el 17 de enero de 1993. No sé si te acordarás, puede ser, creo que es ese partido en que justo Lorenzo Calleja abandona el Depor y creo que fue el primer partido de Hilario Cabanillas como entrenador. No sé si fue este el último de Lorenzo Calleja o el siguiente, pero es justo Eh, en esa transición de entrenador. sí, creo que fue el siguiente, dentro de una de las anécdotas que podremos comentar. Pues Ujú. creo que yo debuto ese día y no sé si al siguiente, fuera de casa, eh, Juan José Lasso, que era el presidente en ese momento, pues eh, eh, creo que toma las riendas del equipo él en el siguiente partido. Él hace la alineación, dice quién va a jugar, cómo y de qué manera, el presidente, y después al partido siguiente es mi tío, que además es tío mío, Hilario Cabanillas, el que coge el equipo con Romo, otro entrenador de Azuqueca, y entre los dos terminan la temporada, eso es. Pues fíjate, muy interesante. Mira, un comentario Sí, sí. que nos acaba de llegar. Magat TJ y varios números. Gracias por nombrar a Lorenzo Calleja, socio mío que hoy está malito. Pues mira, no lo sabía. Esperemos que se recupere el hombre. Sí, Lorenzo Calleja, que además es el entrenador con más partidos en la historia del deporte. Y justo pilló el debut de Javi Meléndez en esa etapa un poco convulsa de que Juan Lasso tomó las riendas más o menos de la dirección del club. Y quería preguntar también, no sé si te acuerdas de este debut, partiste como titular, según la alineación que he visto. ¿Cómo viviste este momento? ¿Llegaste a jugar antes con el primer equipo algunos amistosos o te vino así como de sopetón sin esperarlo? Cuéntanos, porque efectivamente con 15 o 16 años es una edad muy temprana para debutar, ¿no? La verdad es que yo llego en etapa, como te decía, cadete al Deportivo Guadalajara. Ese año
nada más llegar a las pocas semanas, empiezo a entrenar con el primer equipo, que el primer equipo estaba inmerso en playoff de ascenso a Segunda B y jugaba contra Marbella, contra San Roque de Lepe, ese playoff de ascenso con jugadores muy míticos, Ujú. con Eduardo del Barrio de portero, estaba Miguel Ángel, estaba Alfredo, lateral derecho, Martínez Blanco, Rupert, nada, jugadores muy míticos que a vosotros, si os suena, os sonará de muy lejos porque hace muchísimos años, pero fue uno de los primeros equipos importantes, primeros playoffs para el Deportivo Guadalajara y ficharon a un jugador del Real Madrid que venía de primera división para jugar el playoff exclusivamente. Eh, y al final te ves en esa vorágine del primer equipo con jugadores buenísimos, con jugadores hechos, y la verdad es que es una situación que también es verdad que te pilla temprano con 15 años, pero también te pilla con todo el hambre y con la sensación de decir, oye, yo estoy aquí y de maravilla, pero quiero hacerlo bien, quiero jugar y quiero progresar, que al final estás en tercera división, pero pues bueno, quieres progresar, empiezas por subir al primer equipo a entrenar, luego quieres jugar, cuando juegas quieres ser titular, cuando eres titular quieres irte a segunda B, a segunda o lo más alto posible, pero es verdad que al final es todo rápido y son momentos que se viven pues casi un poco sin digerirlo del todo, ¿no? Y luego cuando pasa el tiempo es cuando te das un poquito más de cuenta, es decir, qué difícil es, ¿no? Y cómo se me presentó todo tan rápido y casi no lo saboreas en su justa medida, ¿no? Pero al final es un poco ley de vida, ¿no? Que la vorágine pues te lleva a querer más, ¿no? Sin disfrutar el presente empiezas a querer que llegue el futuro y tal vez a lo mejor es uno de los errores, ¿no? Que la gente joven también comete. Sí, pues muy interesante todo esto. Estoy un poco intentando organizar y entenderlo y entender lo que dices, pero de verdad es muy interesante. Y sí, debutas en esta temporada 92-93 en la Solana. El equipo pasa unas 3 temporadas más o menos después de este playoff que comentaste de la 90-91, un tanto en tierra de nadie, ¿no? O no sé si era una etapa a lo mejor, pues, como has dicho, convulsa con los entrenadores, un poco de a lo mejor cambio de ciclo en el club. En la 92-93 el equipo queda decimocuarto con 33 puntos, en la siguiente un décimo con 38, en la 94-95 también un décimo con 40. Y no sé si te acuerdas de esta temporada, 94-95, adelantando un poco, porque aquí en esta temporada, esto es todo según mis estadísticas, marcaste tu primer gol con la camiseta del Depor. No sé si te acuerdas en qué estadio fue, contra qué equipo fue. Pues la verdad es que no recuerdo el primer gol. Sí que hay un historiador del Depor, Ángel Yagüe, que Paco Yagüe, que tiene todos los datos y alguna vez me lo ha comentado y he hablado con él y también me dio la sorpresa de que había sido el jugador que había marcado el número 1000 del Deportivo Guadalajara en el Pedro Escartín. Y bueno, pues una serie de datos, pero no recuerdo exactamente dónde marqué. Es verdad que esos años con Juan José Lasso de presidente fueron años donde se apostó por gente de Guadalajara, gente que subía de la cantera, no se hacía tampoco inversión en traer gente de fuera y al final fueron años que siempre nosotros decíamos este año entre el 8 y el 10, entre el 8 y el 10 y eran años muy planos donde el Depor pues era un equipo de la zona media de la tabla Ujú. hasta pues un poquito más adelante, no sé si 97, 98, no sé ya dónde se empezaron a jugar playoffs, Eso es. donde ya empezaron a venir gente de fuera a reforzar el equipo, la gente de aquí empezamos también a ser un poquito a acumular partidos en tercera división y ser un poquito más diferenciales y entra en una etapa ya el club a partir de ahí donde creo que se juegan varios playoffs de ascenso, sí. Eso es. Y en la 97-98 es el primer playoff que tú juegas en el Deport y luego que el equipo quedó cuarto y ese playoff se jugó contra, como ya has dicho tú en la presentación, contra Ceuta, Ejido y Villafranca de los Barros. Los Barros. Ahora mismo pasamos aquí por terminar. Tu primer gol, según mis estadísticas, fue contra el Pedro Muñoz
un Pedro Muñoz 0, Guadalajara 2, creo que fue, a mediados de temporada. Y sí, ese fue tu primer gol en partido oficial al menos. Mira, Eh, pues no. Te agradezco el dato porque no lo recordaba, la verdad. Sí, pues esto ya te digo, que me ha pasado algunas veces de que a lo mejor las crónicas no eran muy exactas o no se desplazaba gente, por ejemplo, a Pedro Muñoz Sí, solía pasar que no se desplazaba un periodista y dependía pues de aficionados que iban o de la agencia de periodística que estuviese en la ciudad, y a lo mejor puede ser no exacto, pero nos fiaremos de la hemeroteca en este caso. Pasamos como hemos dicho antes, a la temporada 97-98, primer playoff de Javi Meléndez en el Depor. Te quería preguntar, bueno, el equipo queda cuarto con 74 puntos en un triple empate con Puertollano y Tomelloso. No sé si te acuerdas o cómo, pues, si se llegó a esa última jornada con esa emoción, ¿no? De intentar entrar en playoff. ¿Cómo viviste este playoff? Y pues eso, alguna anécdota a lo mejor que puedas contar, seguro que será interesante de contar. sí, no sé si fue en ese playoff. Bueno, ese playoff llegamos muy apurados a final de temporada, llegamos, como bien decía, justo de puntos. El último partido, no sé si era con Puerto Llano, no sé con quién era el último partido que teníamos que ganar para que una serie de carambola no nos echase fuera del playoff. Atlético Teresiano. Y, y pues con Teresiano, y al final ganamos, creo que marco también de cabeza a pase de Rafa Cobos, el último gol. Pero bueno, al final conseguimos ganar, conseguimos meternos en ese playoff, un playoff de ascenso donde había un claro favorito, que era Ceuta, quien finalmente ascendió. Y bueno, pues era un playoff, el primer playoff para muchos de los jugadores de Guadalajara que estábamos en el equipo. Y bueno, lo disfrutamos porque te sientes futbolistas por los cuatro costados, vas a estadios como este viaje a Ceuta, donde lo pasamos de maravilla, donde pues, tuvimos la oportunidad de jugar ante muchísima gente, en el Alfonso Murube, un mítico estadio de segunda B y segunda, eh, donde pues bueno, creo que nos adelantamos en el marcador, o íbamos empate a uno hasta bien entrado el partido y luego finalmente caímos derrotados, creo, en Ceuta, ¿no? Ante muchísima gente. Nuestro portero Javi Fernández, que como anécdota terminó el partido bueno, pues se encaró con un aficionado y al final pues tuvimos que esperar una hora en el vestuario, nos escoltaron varios furgones de policía, varios coches de policía, porque pues bueno, la verdad es que Vaya. allí la afición apretaba ahí mucho bueno, los gestos del portero no gustaron. Empezaron allí a terminar el partido, empezaron a caer botellas de JB, recuerdo perfectamente, botellas de JB en el campo que caían de la grada, increíble el ambiente y también increíble el ambiente del Pedro Escartín cuando llegaron aquí a jugar a aficionados, o sea, el Ceuta, vinieron muchísimos aficionados también, en menor medida, pero no sé si recordáis un famoso partido con el Deportivo de La Coruña, donde vinieron muchísima gente de Coruña o aficionados del Depor que estaban por la zona centro de España, pues no en tan en masa, pero pues un partido de esas características donde durante la semana se respira fútbol por la ciudad, durante todo el día hasta que llega el partido por la tarde. En el Escartín había puestos de pipas, como cuando vas a los grandes estadios, pues había puestos de pipas, de bufandas, un montón de gente antes del partido en los alrededores, todo ese ambiente de fútbol que la verdad es que gusta mucho, ¿no? Y ese playoff de ascenso pues era uno de los primeros momentos para todos los jugadores de Guadalajara que disfrutábamos del fútbol en ese orden, vaya. Sí, ese ambiente de partido grande, ¿no? Yo fíjate que ese es el único ambiente que he vivido de un partido así, a lo mejor es contra ni siquiera contra la Ponferradina este año pasado, sino contra el Elche. Y en un equipo de primera división Sí, ves, yo vi por primera vez bufandas, o sea, un puestecillo de bufandas como te lo puedes encontrar en cualquier estadio de primera división.
Y sí, obviamente un playoff, y fíjate, si viniendo gente de Ceuta, en esta época sería hasta sorprendente, ¿no? En el 97-98, que hace unos cuantos años, y el que ya había desplazamientos tan masivos. Pero Por, había a lo mejor 500 personas vinieron de Ceuta, ¿eh? Increíble. sí, sí, Muchísima gente. Bueno, vinieron de Ceuta, eran aficionados de Ceuta. Supongo que muchos estarían por aquí o por Madrid o por donde fuere, pero también viajó muchísima gente desde allí y la verdad es que es increíble, increíble vivir ese tipo de partidos, la verdad. Por terminar, bueno, como dices, el Ceuta seguramente era el equipo más potente porque no perdió ni un partido, ganó 5 y empató uno, entonces fue el claro vencedor. Y la trayectoria del Depor, para los que no lo sepan, en este playoff, perdimos, bueno, también recordar que este playoff no es como son los playoffs ahora, a doble partido o a un partido directamente, sino que era una liguilla, era una liguilla por el ascenso. Entonces Ujú. estaba con. Los resultados fueron Ceuta 1, Depor 0, Depor 1, Villafranca de los Barros 1. La vuelta allí en Villafranca de los Barros, Villafranca 2, Depor 3, Depor 0, Ceuta 2. Este es el partido que estamos comentando. Y luego Depor 2, Ejido 2 y Ejido 1, Depor 2. Ganasteis allí en el Ejido. Convencido. Ujú. Primera experiencia. Sí, Sí, dime. no, decía que efectivamente Ceuta, claro, claro, clarísimo favorito, es quien se termina haciendo con el ascenso. Y como bien decías, al final creo que una de las mejores cosas que ha hecho la federación es modificar el playoff de ascenso. Creo que es muy justo que el primero suba directamente, creo que es súper justo, ¿no? Porque eh, no recuerdo ahora mismo un equipo de Castilla-La Mancha, no sé si fue el Ellín de Albacete, que no perdió en todo el año ni en playoff y no subió. Quedó primero, jugó playoff y no perdió, pero evidentemente empató muchos partidos. Sí, Y sin perder en todo el año, terminó sin poder ascender, ¿no? Quedando primero, sin perder ningún partido en playoff. Creo que ahora el sistema surrealista. es bastante justo. Mm. Muy justo que suba el primero, que los otros cuatro se la jueguen dentro del grupo. Además, también con el matiz de que si has quedado mejor clasificado, tienes esa ventaja después de prórroga. Me parece que está muy, muy, muy bien ahora el sistema de ascensos porque premia la trayectoria del año, de la liga regular, y creo que, bueno, pues no deja de hacer justicia, ¿no? A quien ha hecho un buen año. Desde luego hace la liga más justa, ¿no? Porque fíjate, Sí, desconocía sí, este sí. caso de Leguín. Es que imagínate, ¿no? No perder ni un partido y no ascender. Es que es surrealista. ¿Cómo es posible que haya podido pasar eso? Pero, pero sí, bueno, pues temporada 97-98, como decía, primera experiencia, mucho tiempo también, la primera de Javi y la primera del Depor en mucho tiempo, la Sí. 97-98, y a la siguiente temporada se consigue reeditar ese éxito de meterse otra vez en playoff de ascenso. Y esta temporada mejor porque os Segundos. clasificasteis segundos, con Delfín Sí. Álvarez como entrenador bueno, por comentarlo, en la anterior etapa, 97, el anterior playoff, estaba Antonio Ruiz como Ujú. entrenador, y en la 98-99 con Delfín se queda segundo, entiendo, ahora luego nos comentarás, esa ventaja. Y también comentar, ya más en un plano más personal, esa es tu mejor temporada como jugador del Depor. Jugaste prácticamente todos los partidos, 38 creo recordar que eran, con 17 goles. Si bien 8 de penalti, pero bueno, 17 goles es una cifra bastante considerable. También Sí, te sobre todo quería. para un medio centro. Yo juego de medio centro, jugaba de medio centro. Al final son muchos goles. Ujú. Como bien dices, mucho a balón parado, de penalti, de falta. Eso es, tengo Pero sí que 8 de penalti y 4 de falta directa en esta temporada. sí. Sí, al final es un año redondo, de esos que te sale absolutamente todo. El aspecto anímico, que llega un entrenador que confía en ti 100%, que te da toda la confianza del mundo. Después es el entrenador que también me pide para ir al Pontevedra, a Pasarón. Ujú.
Entonces, el aspecto anímico que en el deporte yo creo que es diferencial, entre otras muchas cosas, pero el creer que puedes conseguir todo lo que te propongas y que un entrenador confíe en ti, eso es vital, ¿no? Para un jugador. Esa confianza es vital. Yo la recibo de parte del míster, del Delfín, y al final sale un año redondo donde terminamos segundos, eh, pero donde nos volvemos a encontrar a equipos del sur, que a nosotros nos correspondía el grupo del sur como rival en los playoffs. Y pues bueno, generalmente eran equipos con mucho presupuesto, equipos bastante potentes, y otra vez más nos quedamos a las puertas del ascenso, la verdad. Este playoff, grupo, eso era una de las cosas que te quería preguntar porque repasando este playoff dije, bueno, quedas cuarto y el grupo del año anterior con Ceuta, Gido y Villafranca, bueno, es un grupo difícil, ¿no? Pero bueno, parece desde luego, así a simple vista, no sé cómo estarían los equipos en este año, más asequible que el de la 98-99, habiendo quedado en mejor posición, ¿no? Sí. ¿Cómo, has dicho que los grupos de estas liguillas se preestablecían? O sea, no era puro sorteo. No, estaba preestablecido, a nosotros nos correspondía al sur, como has podido ver. Ujú. En el primer playoff estaba Ceuta, que entra dentro, evidentemente, toda la zona sur. Sí, Creo que estaba Extremadura y Andalucía, porque tenemos por allá Villafranca de los Barros, ujú, estaba elegido. eso Al es. año siguiente nos toca, no sé si era San Fernando de Cádiz, ¿no? Eso es. Si lo tienes por ahí Los anotado. equipos son el San Fernando de Cádiz, el Guadix y Burguillos. Burguillos es Y de Burgos. Badajoz. Sí, y bueno, pues nos tocan equipos que igual, pues San Fernando de Cádiz, un equipo muy potente. eh, creo que creo que terminó ascendiendo San Fernando, que ahora os contaré una anécdota muy buena también. Guadix, de Granada, Ujú. y Burguillos, Gravasa Burguillos, creo recordar que era, pues nada, equipos, sobre todo San Fernando, un equipo pues espectacular también en cuanto a presupuesto, en cuanto a aspiraciones. Viajamos a Cádiz, también tuvimos la oportunidad de entrenar en la Tacita de Plata, porque el presidente en ese momento tenía muy buena relación con el Cádiz y nos dejaron entrenar allí en el en el Ramón de Carranza, en el estadio del Cádiz. Juanjo Lasso Y jugó bueno, en su época de jugador, en su jugó momento en jugó el en el Cádiz. Cádiz. Eso es. Y bueno, y una de las anécdotas curiosas en este playoff, en este playoff es que nosotros, el último partido era contra Guadix, en Granada, y creo recordar que Guadix se jugaba el ascenso con el San Fernando de Cádiz. Sí. Y bueno, si a nosotros nos ganaba Guadix, podía quitarle el primer puesto a San Fernando, no recuerdo bien. El caso es que nos llama Guadix y nos ofrece, vamos en el autobús y nos llama el Guadix y nos ofrece una prima, Hostia. eh, por ganar. Perdón, nos llama San Fernando de Cádiz y nos Sí. ofrece una prima por ganar a Guadix en Granada. Nosotros vamos en el autobús el día anterior, a mí me llaman por teléfono, un teléfono en su momento que teníamos de Airtel, una compañía que había hace un teléfono enorme, en los primeros móviles, me Sí. llaman por teléfono y, y nada, me dice que es un directivo del San Fernando de Cádiz y que nos ofrece pues una prima por ganar a Guadix en Granada, y evitar así que se dé esa carambola donde Guadix nos ganase a nosotros, ellos perdiesen con Gravas a Burguillos y bueno, y que se pudiese dar la carambola que les quitase el primer puesto. Creo que eran 500.000 pesetas o lo que nos ofrece, o 600.000 pesetas lo que nos ofrecen. Ujú. Eh, y yo tengo un amigo en Cádiz y le llevan a su casa el dinero. Madre mía. Entonces me, me llama mi amigo y me dice, efectivamente, ha venido aquí un señor y me ha traído 700.000 pesetas, 600.000 pesetas, no recuerdo cuánto era, en dinero efectivo. Madre mía. Y, y mi amigo, pues allí empezó todo por 1 millón de pesetas, 6.000 euros hoy en día,
Al final nos dijeron que no podían reunir el dinero, que habían llegado a 600, 700.000 pesetas en su momento. Las llevaron a casa de un amigo mío en Cádiz, me llama mi amigo y efectivamente que allí estaba el dinero y nada, que no iba de farol y que por lo tanto, si ganábamos en Guadix, eh, allí tenía el dinero. Mm. Así que perdimos en Guadix. Sí, eso es decir, no, el Guadix ganó 3-0, o sea, no fue ni ajustado, o sea que Nada, nada, nada. nada, no hubo prima. Y mira, sí, por clarificar el- la situación a la que se llegaba, el Guadix llegaba con, a ver, el Guadix ganó 3-0, el San Fernando ganó 1-5, claro, quedaron empatados a 13 puntos y se tenía que decidir por diferencia de goles. Y fíjate, pues el Guadix quedó, al final ascendió con 11 goles a favor, 4 en contra, y el San Fernando se quedó con 12 a favor y 6 en contra. O sea Sí, que sí, no por ascendieron un gol. por un gol. Y el partido de San Fernando precisamente acabó 1-5 contra el Burguillos. Madre mía, no sé, el hombre que vino con el maletín, no sé yo, no sé cómo acabaría esa noche, pero seguro que muy contento no debería de estar. No, no. Pues madre mía, tremenda anécdota. Pues acaba esta temporada, ¿no? 98-99. Bueno, es que fíjate, ¿no? Había equipos que es que hacían estas cosas, ¿no? Que querían ascender por todos los medios posibles, tenían recursos económicos a más no poder y se podían permitir pues pagar primas, pues eso, de 600.000, de 600.000 pesetas. Comparado con los presupuestos que ha tenido el Depor, sobre todo en esta época de los 90, había muy poco que hacer, ¿verdad? Sí, no, nada. Nosotros al final éramos un presupuesto pues de los más humildes del grupo, inclusive me atrevería a decir, porque Mm, aquí en el grupo de Castilla-La Mancha siempre hubo equipos como Manchego, como Ellín de Albacete, los de pues, Toledo, Albacete, el propio Albacete, antes del boom, pues eran equipos muy potentes, ¿no? Puertollano también tuvo una época que también era un equipo con muchos recursos. Y Guadalajara al final no dejaba de ser un equipo pues, que confiaba en gente de la ciudad, de la provincia, es verdad que con un mercado de jugadores en Madrid muy cerquita, pero que al final a la gente o pagas o tampoco están mm, dispuestos, ¿no? A venir todos los días en tren o en coche o claro. como viniesen cada uno. Y bueno, pues presupuestos humildes y sobre todo, como te decía, centrados en gente de la zona y 4 o 5 jugadores de Madrid, poquito más y con eso teníamos que salvar el año, vaya. Mm. Bueno, acaba esta temporada 98-99. Esta es una temporada más, la 99-2000, que el equipo queda también una vez más en media tabla. Y es aquí en esta tu última temporada, en esta extensa primera etapa. Y es aquí cuando te vas al Pontevedra, ¿verdad? Sí, está Delfín Álvarez Ujú. en esa etapa en Pontevedra, que es el que yo tuve de entrenador, como hemos dicho, en Guadalajara, y me llama para irme a Pontevedra y nada, pues me voy en la 99-2000, creo recordar, ¿no? Sí, la Que 99-2000 es tu última en el Depor, pues la siguiente, la 2000-2001, en el Pontevedra. 2000-2001, exacto. Y allí, pues nada, paso una temporada allí en Pontevedra con Delfín Álvarez, donde, bueno, pues hacemos una temporada regular, termina siendo destituido Delfín Álvarez bueno, pues el entrenador que llega pues opta por otros jugadores y termino jugando poco y de ahí que luego ya regreso de nuevo a Guadalajara, que era la etapa que hablábamos de donde empieza Fermán Retuerta, creo recordar. Eso es. La 2001-2002, y corrígeme si me equivoco, llegas en el mercado de invierno, ¿no? Entonces, esta, Sí, esta misma temporada, ¿también estabas en el Pontevedra? no, en Ávila, En en el Ávila. Real Ávila. Ujú. Estoy en el Real Ávila, que llego de Almería. Yo salgo de Pontevedra y me voy al Celta. Ahí tuve un episodio de muy mala suerte Mm. porque a mí me firma Lotina
que es un entrenador que tuvo el Celta en su momento. Bueno, me firma, me llama Lotina, hago la pretemporada con el Celta, con el filial y primer equipo del Celta, y el 30 de agosto, que es mi cumpleaños, yo tenía que firmar el contrato con el filial, aunque hice parte de la pretemporada con el primer equipo, yo estaba para el filial. Y me dice el director deportivo y Lotina bueno, que pensaban quedarse con 3 o 4 jugadores del filial para el primer equipo que tienen contrato, pero que no les ve a ninguno de esos 3 o 4 jugadores listos para iniciar la temporada en primera división, y que por lo tanto se van para el filial y que no hay más fichas libres, que no hay hueco para mí. Y el 30 de agosto, que empezaba la temporada prácticamente en esos momentos, pues me dicen que me tengo que buscar equipo. Y bueno, pues finalmente termino recalando en el Real Ávila, y en el Real Ávila pues estoy media temporada, las cosas económicamente muy mal porque no nos pagaban prácticamente, y en diciembre es cuando me llama Germán, llegamos a un acuerdo y me vengo a Guadalajara. Y esta acabaría siendo tu última temporada como jugador. En el Uh Depor -huh. jugaste 17 partidos, prácticamente, seguramente la segunda vuelta prácticamente íntegra. Y el equipo, bueno, pues acabó 11º con 51 puntos. Y aquí es cuando decides poner fin a tu etapa como futbolista, o seguiste jugando después de esta etapa. Luego ya, nada, ya juego en Dinamo de Guadalajara. Bueno, ya dejo el fútbol, comienzo a trabajar en un proyecto laboral que me salió, y sí que pues sigo jugando en Guadalajara, en el Dinamo Guadalajara, luego en mi pueblo, en Humanes, pero pues ya un poco más como hobby, y como, pues bueno, pues me apetecía seguir disfrutando del fútbol, pero ya compaginándolo con la vida laboral. Y ahí es donde, pues de alguna manera, pongo el punto y final, ¿no?, a la trayectoria de dedicarme exclusivamente a ser jugador de fútbol. Punto final, que bueno, esta es una anécdota que, o sí, por así decirlo, anécdota que he conocido recientemente. Pudo haber sido un punto y seguido, porque en la temporada 2005-2006, que es la primera de Yoyo Caña como entrenador, Yoyo Caña, que fue el entrenador que nos ascendió a Segunda División B, Uh -huh. estabas, por lo visto, corrígeme si me equivoco, el Depor jugó un amistoso contra el Humanes y tú estabas jugando allí en ese momento, y Yoyo Caña te quería reclutar para el Depor, para aquella temporada 2005-2006. Sí, Cuéntanos cómo fue bueno, pues y cómo fue al final. era un partido amistoso de pretemporada, creo recordar, que estaba en Humanes de entrenador Juan Nadador, que tenía muy buena relación con el Deportivo Guadalajara por la cantera y porque colaboraba en equipos inferiores. Y empezaba la pretemporada del Deportivo Guadalajara, pues nada, en un partido de pretemporada, creo que nos ganaron 8-0 o 9-0, no recuerdo bien, pero es verdad bueno, que se me dio muy bien el partido, pese al resultado, y al terminar me dijo Yoyo Caña que le gustaría que me incorporase con ellos, y al día siguiente vine a entrenar, y estuve entrenando unos días con el Depor, pero era el año donde empezaba a entrenar por la mañana también. Yo ya había empezado ese proyecto laboral, eh, entonces era otra vez como deshacer el camino. El proyecto laboral que te decía era de bastante compromiso, porque pues, yo era parte de una sociedad que se montó, una empresa de comidas, y bueno, pues no podía tampoco, justo en ese momento donde la empresa acababa de nacer, dejarla que fuese un poco por su cuenta y riesgo, y dedicarme más al fútbol. Y es verdad que tuve unos días ahí un poco de un sentimiento encontrado, porque al final te apasiona tanto el fútbol, y era la oportunidad tan bonita, ¿no?, de volver al Depor, un equipo competitivo que finalmente termina ascendiendo, con los Marín, que era delantero, un delantero espectacular, Iván Luengo, Jorge, Chano, había un equipo increíble. Pero bueno, al final tuve que tirar un poquito de cabeza y continuar por ese lado que ya había elegido del trabajo, y bueno, pues
no avanzar, ¿no? Con esa propuesta de Yoyo Caña. Ujú. Bueno, entonces efectivamente la temporada 2001-2002 fue debido a esto tu última temporada como jugador y ya te enfocas, como has dicho, en la vida laboral profesional fuera del fútbol. Eh, Sin embargo, bueno, cuéntame, en esta época sé que no sé cuándo empezaste o cómo empezó la idea del equipo de veteranos del Club Deportivo Guadalajara, en el que ya pegamos un salto hacia los 2015, 2016 más o menos, tengo entendido. Eh, Entrenaste y jugaste en el Deportivo Guadalajara de veteranos, ¿verdad? Sí, al final, pues el gusanillo del fútbol, en todos los equipos de categorías provinciales, por decirlo de alguna manera, cuando estoy en Humanes, cuando estoy en Dínamo, al final ves que esa pasión que a ti te corroe por dentro, esas ganas de competir, pues a la gente de categorías, como digo, provinciales, pues no lo llevan a ese extremo. Y yo echaba de menos la competición. Y entonces sale la idea de los veteranos, donde nos empezamos a juntar gente que habíamos disputado esos playoffs contra San Fernando, contra Ceuta, contra Gravasa Burguillos. Ujú. Empiezo, ¿no? a juntar a gente que le apasionase lo mismo, que buscase pues poder competir de alguna manera pues cada 15 días o cada 3 semanas. Y bueno, pues es el pistoletazo de salida al proyecto de los veteranos en un fútbol indoor contra el Real Madrid en el multiuso, donde el Ayuntamiento de Guadalajara, con el Eladio Freijo, organiza ahí un fútbol indoor, no sé con motivo de qué exactamente, pero bueno, viene el Real Madrid Veteranos, Atlético de Madrid Veteranos, y me comenta si seríamos capaces de juntar un grupo de veteranos del Deportivo Guadalajara para participar. Y bueno, pues le digo que sí, y ahí es como un poquito la semilla, ¿no? De todo un proyecto que terminó un par de años o 3 después siendo campeones de España, ¿no? De veteranos, y donde pues pasamos unos años bastante bonitos y sobre todo disfrutando de lo que nos apasionaba a todos, que era el fútbol y el Deportivo Guadalajara. Y un proyecto de veteranos que, si no me equivoco, a día de hoy sigue jugando sus partidos. No, no sé si sigues activamente en el equipo o ya estás más apartado. Sí, es verdad que desde que empiezo a entrenar en Guadalajara y bueno, los siguientes equipos me aparto un poquito más y es Miguel Ángel Cañadillas y Raúl Marín, está de segundo en el Promesas, Ujú. quien hace un poquito más de cabeza en el proyecto de los veteranos. Pero sí que he seguido teniendo contacto con ellos, he ido a jugar cada vez que he podido y como bien dices, pues al final el equipo de veteranos es una extremidad más de lo que es el gigante, ¿no? Del Deportivo Guadalajara y del que todos disfrutamos y al que todos los jugadores que pasen por el club o por la cantera pues están invitados a participar, vaya. Ujú. Sí, efectivamente, es lo que tenía entendido, ¿no? Estabas en el equipo de veteranos hasta que llega la temporada 2018-2019, de la que seguramente hay bastante que comentar. Y en esta, pues bueno, ya como yo ya también la viví más o menos, fue cuando me empecé a aficionar al deportivo, pues creo que tengo ciertos recuerdos de esa temporada. Pero primero, bueno, por poner un contexto, el Depor en la temporada anterior estaba entrenado por Alberto Parras y se queda a las puertas del playoff de ascenso. Pierde el partido en Tomelloso por 1-0 y se queda a las puertas de ese playoff. Alberto, no sé si tú estuviste allí, creo recordar que sí, ¿verdad? Estuviste allí Sí, en... yo sí, fue mi primer viaje y mi primer partido después de mucho con todo lo que pasó con Germán, en Ujú, el que volví a Escartín, ujú, digamos. ujú. Ese La viaje primera a vez que Tomelloso que bueno, volví al viaje, sí, perdón. acabó mal. Ya empezaron a salir, ¿no? Todos los problemas que han acuciado y que casi han acabado con la vida del deportivo, ¿no? Y fue en este verano en el que, bueno, ya pasó la temporada, quiero recordar, anterior, 17-18, que Germán Retuerta, que Jorge Martín y Pérez Salvatúa instan el concurso de acreedores
y en este torbellino, Javi Meléndez acaba como entrenador del Club Deportivo Guadalajara. Cuéntanos, Javi, cómo se llegó a este final, ¿no? ¿Cómo acabaste como entrenador del Deportivo? Bueno, si tenemos anécdotas de jugador, imagínate esta etapa que ya a la que llegamos y donde vosotros ya sois actores, ¿no? Mm, O por lo menos espectadores ya de toda la película del Deportivo Guadalajara en el concurso de acreedores hasta la época más o una de las más bollantes, ¿no? En estos últimos 10 12 años del Deportivo Guadalajara en segunda red establecido, con una masa social importante como la que tiene ahora y con una estabilidad en todos los sentidos. Pero en esa época, después de estar el concurso de acreedores, pues bueno, pues igual que vosotros vais por la ciudad, eh, eh, al haber estado tantos años, pues conoces a muchísima gente, todo el mundo te habla, todo el mundo te dice. eh, Tengo acceso a muchísima información, por no decir al 99% de la información de todo lo que pasa en el Deportivo Guadalajara, a autos de los jueces, a cuentas, a todo lo que os podéis imaginar, pues me llega sin preguntar y solo de conocer gente y de una manera u otra me va llegando información y efectivamente se insta el concurso de acreedores. Yo creo que sobra decir que el club estaba en una quiebra absoluta con 2 millones y pico o 3 millones de, porque siempre se dice 1,5 millones, no sé qué tal, como el Barça, debe 1.000 millones, ya mm. serán 2.000. Pues el Deportivo Guadalajara, si se debía 1,5, pues ya serían 3. Sí, sí, yo recuerdo Acaba, que la poca información que se leía al principio eran eso, 100.000, luego empezó a aumentar la cifra, 200.000, 300.000 y acabas con 1 millón y pico de euros sí, de sí, deuda. sí. Muchísima deuda, 1,5 millones de deuda o 1 millón y pico de deuda reconocida y que se podía demostrar con facturas, más una cantidad ingente de dinero que se debía también de los gestores hasta este momento, pues que había empresas o trabajadores o quien fuere que no lo podía demostrar tampoco, por lo tanto, pues bueno, la deuda era abismal. Y bueno, pues se insta el concurso de acreedores, el concurso de acreedores pues lleva su curso, pero llega un momento donde el juez dice, oye, pues si este club factura 10.000 euros o 100.000 euros al año, que es lo que se puede facturar con 4 subvenciones y 100 socios y 10 entradas que se venden, y se deben 3 millones de euros o 2,5 millones de euros, pues como entenderá, esta empresa está en quiebra, porque es una sociedad anónima y una sociedad que tiene una deuda de 2,5 millones y puede facturar o puede generar 100.000 euros al año, pues evidentemente no tiene viabilidad. Entonces, pues bueno, hablando con gente, a mí se me caía el alma el hecho de que desapareciese el club, pero de una manera u otra todo el mundo te decía que era lo mejor, que esto había que sanearlo, que no podía ser, que no había viabilidad. Pero empiezo a buscar alternativas, a hablar con gente, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y bueno, y se barajan y hablo con muchísima gente para ver cómo se puede salvar al Depor y al final, de una manera pues, absolutamente casual, hablo con José Miguel, que era el presidente que estaba cuando estaba yo de entrenador, que es un chico de Sacedón, un Ujú, abogado que trabajaba, que es de Sacedón, que trabajaba en Guadalajara y Madrid, y me llama para jugar con los veteranos. ujú. Y ya le digo, ¿has visto cómo está el Depor? Tú que eres abogado, que sabes un poquito, entiendes todos los términos a la perfección, con esta deuda, esto, tal. ¿No? Bueno, pues me dice que esto es inviable, que sí, tal, tal. Y al final, un día me dice, oye, pues a través de mi hija he conocido a un tipo que no le conozco de nada, pero que está interesado en comprar equipos porque trae jugadores de fuera, etcétera, etcétera, que es el famoso Morris, que ya conoceréis, Ujú. ¿no? De aquella etapa.
Y te quieres que te lo presente y digo, vale, pues preséntamelo y oye, pues si se muere el club no hay nada que hacer, pero si le mantenemos ahí con las constantes vitales como mínimos enchufados a una máquina, pues igual viene cualquier árabe y oye, pues 2 millones para un árabe no son 2 millones para mí, los mismos 2 millones que para mí. Era Entonces vamos a intentar, la última y la única bala seguramente que había en ese claro, momento, ¿no? entonces dice, vamos a intentarlo y quedamos a comer con él en el restaurante, en un restaurante de Madrid, en el de María, de Madrid, y le comentamos que el club está en esta situación, que bueno, que si estaría dispuesto a quedarse con él, a poner el dinero que hiciese falta para empezar la temporada, y que una vez que empezásemos la temporada, que era lo difícil, pues buscar gente que quiera salvarlo, buscar economías potentes, buscar soluciones y darnos ese año de plazo para intentar salvarlo o buscar alguna solución. Y si en esa temporada pues no había solución, pues habría que dejar morir al club o liquidarlo o lo que fuere. Bueno, pues en esa comida sale Morris informado de todo. Nosotros, yo es la primera vez que oigo hablar de Morris, la primera vez que le veo y la primera vez que tengo constancia de su existencia. Termino la comida, busco en Google Morris y me sale de todo menos, Menos bueno, ¿no? menos buena gente, menos bueno me sale de todo. Pero bueno, tampoco había muchas puertas donde llamar, aparte de un Morris de la vida o tipos así de este perfil. Entonces seguimos hacia adelante, a la semana siguiente nos llama y nos dice que sí, que está interesado en ver el club, hablar con el administrador concursal, etcétera, etcétera. Y ahí empieza todo, la maquinaria a ponerse en marcha para que Morris hable con el administrador concursal, le diga que puede poner el dinero suficiente para empezar la temporada, esta temporada de transición pues que se tiene que utilizar para buscar fórmulas mágicas, porque es que solo una fórmula mágica sería capaz de salvar un club en esa situación. Y bueno, pues al final somos capaces de convencer al administrador concursal, donde yo acudí a todas las reuniones. Morris empieza a poner el dinero de aquella manera, no sé de dónde lo sacaría ni nada, pero empieza a poner el dinero suficiente pues para empezar a fichar jugadores. Él sabéis que se dedicaba también a traer jugadores de fuera dentro de una academia de su propiedad, que traía jugadores de fuera, a los cuales pues, su negocio es jugadores que querían ser futbolistas, perdón, chicos que querían ser futbolistas, con economías familiares muy, muy, muy saneadas, pues los papás, las mamás o la familia le pagaban 50.000 euros al año y él se traía al chino, al estadounidense, al marroquí o al senegalés o a quien fuere, pues se lo traía a vivir un año a Madrid y les garantizaba una vivienda y un entrenador de fútbol para entrenar todos los días. Pero todos estos jugadores al final querían jugar, entonces al final Morris termina comprando equipos para que esos clientes, jugadores suyos, pues disputen, compitan, que es al final lo que querían. Y así de Nunca esa manera, llegó, así de esa perdona, manera, sí, perdona Javi, nunca llegó a ver la posibilidad porque Morris al final puso dinero, no sé si llegó a ser, si llegó, tuvo la intención de comprar el club y de hacerlo, pues bueno, como se ha hecho con equipos que están ahora, como el Racing de Murcia, no recuerdo otros nombres, pero sí que desde su etapa, desde esta etapa en el Depor, eventualmente sí que ha creado, ¿no? Estos equipos. Llegó a ser una posibilidad que esto hubiese sido no, el... no, mira, Sí. o sea, posibilidad. Morris adquirió más que él un socio que trae después colombiano, que no sé si recordaréis, Javier Ramírez, un socio que trae después el colombiano. Ujú. Eh, pues junto con ese socio, eh, se me ha pasado algo muy importante de toda la película, es que las acciones del Deportivo Guadalajara no estaban en manos de Germán Mm. Retuerta en ese momento, Sí, sino que estaban en manos de una empresa, de un tercero. sí, recuerdo eso, sí.
Entonces, este tercero, en el restaurante de mi padre, un día yo estaba tomando café y llega ese tercero con un amigo en común y me dice, Javi, ¿qué tal? Digo, mira, este es futbolero, tal. Y me dice, eh, tú eres futbolero, tal. Dice, es que mira, yo tengo aquí, y ya me dice, tengo esto. Y me saca la compraventa del Club Deportivo Guadalajara, del 56%, del 60% de las acciones. Me saca la escritura de compraventa de las acciones un señor que tiene un taller que se dedica a la compraventa de Un coches. señor de aquí de Guadalajara, entiendo, ¿no? No, de ¿No? Madrid, de Ah, Madrid, de Madrid. de Madrid. Ujú. Y digo yo, la madre, dije yo, literal, la madre que me parió. Porque claro, imagínate qué bomba que el City ahora no sea de los árabes, que Sí, sea de un señor de Guadalajara. sí, sí, Pues sí, hombre, sería un entiendo. bombazo. Sí. Pues me saca allí las escrituras y dice, no, es que llegamos a un acuerdo con el presidente porque necesitaba que le hiciésemos un préstamo de dinero, tal, y a cambio pues nos quedamos con parte del club. Lo que viene a ser Y hipotecar el club, ¿no? Prácticamente. exactamente. Madre mía. Entonces, es lo que os decía de que me llega toda la información así Sí. de todos los sitios. Entonces, Morris con su socio, nos reunimos con este señor y llegan a un acuerdo para comprar esas acciones, que son el 56% del club, que es la Sí. mayoría del club. Mm. Y bueno, pues al final se las compran a este señor, pero cuando compras una empresa, compras la empresa y la deuda. Sí. Entonces, eh, tú comprabas el 56% de 2 millones y pico de deuda que había en ese momento. Por lo tanto, como te decía, aunque Morris quisiese, tampoco era una economía con un pozo de petróleo. Morris tiene sus negocios que le van bien, pero pues no para abordar esa deuda tan gigantesca que tenía el Deportivo Guadalajara. Esa deuda tan gigantesca al final tenía que llevar un camino como llevó después, de concurso de acreedores, de negociaciones, de quitas, etcétera, etcétera, y tener paralelamente una economía que te fuese salvando todos los años en los que se va a demorar todo ese proceso hasta que se sanee el club, Sí. como es lo que ha pasado Ujú. en la actualidad. Entonces, pues bueno, Morris pasa ese año, con el socio tienen diferencias también económicas y al final se queda el otro socio y bueno, a mí me propone coger el equipo como entrenador cuando compra ese 56% de las acciones y bueno, pues yo encantado, ¿no? de coger el club como entrenador Te propone Javier eh, Ramírez, ¿verdad? con Javier Ramírez. Eso es. Yo encantado porque para mí era una oportunidad increíble, porque bueno, pues había entrenado categorías inferiores, había estado en Alcalá en categorías inferiores, pero pues bueno, entrenar en tercera división y al Deportivo Guadalajara eran palabras ya mayúsculas. Entonces era una oportunidad increíble, pero también era increíble todo lo que vendría después, ¿no? Porque evidentemente pues es una aventura empezar la temporada. Nosotros empezamos la temporada, nadie quiere venir al club porque no paga, no, llevaba años sin pagar. Al final vienen jugadores que tiene Morris, 3 o 4 jugadores que convenzco yo para firmar pues de aquí, de la zona centro, otros que vienen de fuera. Y en total tenemos 100 jugadores pasan por el Deportivo Guadalajara en pretemporada. Sí, yo recuerdo esos primeros entrenamientos en el Jerónimo, cuando iba a la tele de aquí de Guadalajara y veías de todo, o sea, veías el campo lleno, o sea, lleno de jugadores, que no tiene ningún sentido. ¿Cuántos jugadores se podrían juntar en un entrenamiento? ¿30? ¿40? Sí, sí, nosotros teníamos entrenamientos yo he llegado a tener 42 jugadores en un entrenamiento, Madre mía. 42 jugadores. Y creo que pasaron en pretemporada 96 jugadores. El gran Antonio Villalba, que nos dejó hace poquito, no sé si le conocíais, Sí, sí, le conocíamos, sí. eh, pues estaba con nosotros cada día y le gustaba, como sabéis, le gustaba, pues el Depor era su pasión y era el que me daba todos los datos, me decía, Javi, hoy tienes 42, Javi, en toda la pretemporada han pasado 96 jugadores, porque él iba a recogerlos al tren, se ocupaba de ellos, hablaba mucho con ellos, como lo hacía con todos los jugadores del año pasado también.
Y bueno, pues al final 96 jugadores, 14 nacionalidades diferentes. Increíble, o sea, es una experiencia increíble donde, pues bueno, como anécdota, nosotros llegamos a jugar Copa Federación a Tarancón, Sí. entro al vestuario y había gente allí que no, que era la primera vez que veía. Había 3 jugadores que era la primera vez que les veía. Madre mía. Morris los había traído porque como manejaba tantos jugadores, Sí. pues para jugar ese partido que era Copa Federación y que se podía jugar con el DNI Mm. o con el NIE en este caso, pues trajo 3 nuevos. Y nada, y me trajo 3 jugadores que yo no había visto jamás. Y Sí. bueno, así empezamos la temporada con casi 100 en plantilla, o sea, 100 jugadores en pretemporada, 14 nacionalidades y empezábamos la primera jornada de liga contra Azuqueca un domingo Ujú. y el sábado a las 12 de la mañana había 10 jugadores inscritos en la federación. Esto justo te iba a preguntar después, que también es surrealista. Han pasado 96 jugadores y llega, y recuerdo esto perfectamente, ese sábado que salta la noticia de que no hay jugadores inscritos, hay 10. ¿Cómo es 10 posible esto? jugadores, sí, Cómo... 10 jugadores inscritos u 11, pero había 2 porteros. Sí, madre mía. Entonces, nada, José Miguel, como digo, que era el presidente del Depor en ese momento, y estaba Carlos Ávila como enlace del administrador concursal, que es como llega Carlos Ávila Ujú. al club, como enlace de la administración concursal, Sí. y además ha hecho un trabajo excepcional durante toda esta etapa. eh, Llamando a Federación Española, llamando a contactos, llamando a todo el mundo, a Juanón de la Federación de aquí de la Delegación de Guadalajara, a Andrés, al presidente de la Federación de Castilla-La Mancha en su momento, y al final conseguimos incluir a 2 jugadores más, a 13, con un total de 13 con 2 porteros, que en realidad éramos Un, 11 jugadores de campo y 2 porteros. un cambio Pero de bueno, campo conseguimos disponible, básicamente. Conseguimos inscribir a 2 más y comenzar la liga con Azuqueca y además con victoria 3-2, creo Ujú. recordar. 3-1, Y efectivamente fue. bueno, Ah, sí, la sí, verdad es que 3-2, 3-2, cierto. 3-2. con acongojados de verdad, porque imagínate el sábado, el domingo a las 12 de la mañana jugábamos y el sábado solo había 10 inscritos. Mm. Nada, una aventura, una aventura. Luego durante la semana se consiguieron inscribir 2 o 3 jugadores más. Y bueno, pues empezamos la liga y creo que dentro de lo que de la tesitura de todo lo que os vengo contando, empezamos la liga más o menos bien, Ujú. yendo cuartos, quintos, sextos, y bueno, hasta la jornada, no sé qué jornada me destituyeron, Sí, fue que tras una victoria, recuerdo, contra la Solana, sí, contra la 1-0. Solana, sí. Jornada 13 o 12 debería de ser, u 11, jornada 11. Y nada, íbamos quintos, creo recordar después de ese partido, Ujú. y nada, en este caso Morris creo que fue, o Javier, no recuerdo quién, deciden destituirme. No sé, había un director deportivo que también vino, el italiano este, no recuerdo ahora el nombre, ni quiero tampoco, Zanetti, ¿puede ser? Zanetti, Sí. Zanetti. eh, Vino el director deportivo, empezaba la liga pues de aquella manera también, estaba su hijo también en la plantilla y bueno, pues venía a entrenar, igual que otros que pasaron después, que también pues de alguna manera se pasaban por los entrenamientos a dar su punto de vista y que ellos lo harían mejor. Y al Mm. final pues nadie lo hizo mejor, creo recordar, porque es una temporada bastante aciaga donde se terminó, pues con la soga al cuello hasta el último partido con gol de Oscar Cabo, creo recordar. Eso es. Sí, En el Y 85, dime, Alberto. en el 85, así fue el gol. sí, Bueno, sí, yo sí. lo recuerdo ya en el añadido, sí, sí lo recuerdo. Y Sí, lo que hay que decía sacar. Javi, lo que decía Y, Javi, que sí, de esa victoria contra la Solana, que fue tu último partido como entrenador, de repente, bueno, todo derrotas. Coge el equipo Milolo dura 5 partidos o 6, no recuerdo, y en esta creo que se llegaron a lanzar hasta 8 derrotas consecutivas y con resultados, bueno, sonrojantes. Recuerdo un 5-1 que nos metió la Zuqueca,
el Manchego ganándonos 0-3 también, todos los partidos en casa 0-2, 0-3. Fue una temporada desde luego que si lo que no, si el dicho que lo que no te mata te hace más fuerte, creo que se puede resumir en esta misma temporada, 2018-2019. Sí, porque al final de esa temporada hay una comida, Ujú, porque Morris trae a jugadores, como decía, a jugadores se podían permitir pues pagarle cierta cantidad de dinero, cada uno lo que pudiesen, y ujú, él les garantizaba pues residencia en España y un equipo para jugar. Y dentro de esos jugadores pues estaba Lautaro y Franco, ujú. ¿vale? Entonces, en mi plantilla estaba Lautaro y estaba Franco. ¿Recordáis Lautaro? Pues es el hijo de Néstor, el presidente, Sí, eso es. o el propietario del club. Y, y Franco, pues que era el hijo de Sergio Constantino, Ujú, socio dentro de la propiedad del club hasta hace unos años con Néstor, ¿no? Y al final de ese año, eh, Morris, como os decía, pues la gestión del dinero la hace de aquella manera y recurre a los padres de los jugadores, entre ellos a Néstor y a Sergio, para solicitar más dinero porque pues el club tiene mucha deuda, porque no da de sí con lo que él pone, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, también los jugadores llaman a sus padres diciendo, oye, que el club no nos está pagando lo que nos había prometido, no nos está dando lo que nos había prometido, y entre esos jugadores había un portero ruso, que no sé si recordaréis, nos eh, acordamos. Darko Rolev. Dark Colores. Dark Kolorev, Dark, eso es, que en lugar de venir su padre, pues decide coger a Dark y le manda a otro sitio y ya está. Mm, Había otro, eh, había otro central, Santino, que también vino su padre, a un ujú. egipcio, que era Nader, Sí. que también tuve ocasión de hablar con su padre, y bueno, pues todos esos padres que vinieron a la llamada de sus hijos porque no estaban recibiendo todo lo que se había prometido después de los padres pagar, pues decidieron pues desvincularse del club, irse y ya está. Mm, Pero sí que hay una cena que creo que es vital para la historia del Deportivo Guadalajara en Madrid, donde está sentado Morris, donde también está sentado Sergio Constantino y donde también está sentado Néstor. Y en esa cena, Néstor, cansado de que Morris le pidiese dinero, le dicen que cuánto vale el club, que cuánto ha pagado Morris por el club y que él y Sergio se quedan con ello. mm, Morris les dice que 200.000 euros y dicen Néstor y Sergio, pues como esto, a partir de ahora, si aceptas este dinero, nos quedamos con el club y ahí empieza la historia de Néstor en el Club Deportivo Guadalajara y empieza de alguna manera a verse la luz al final del túnel de un posible propietario con ganas de poner muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero durante muchísimo, muchísimo tiempo, que era lo que necesitaba el Deportivo Guadalajara. mm, Entonces, Sergio y Néstor a la temporada siguiente ya encabezan la propiedad del club y empiezan a empiezan a darle forma a todo, es decir, oye, ¿cuál es la deuda real? Hablar con el administrador, que aflore todas las facturas que se deben, cómo, de qué manera, y que aflore toda la mierda, si me permitís la expresión, para sí. limpiarlo de una vez por todas. Y es donde, pues de alguna manera, como digo, el Deportivo Guadalajara tiene la suerte de que tanto Néstor como Sergio dijeran, vamos a apostar por el club, vamos a apostar por esta ciudad, por este equipo, como lo queráis llamar, también porque jueguen mis hijos, como lo queráis llamar, pero al Mm, final un equipo que estaba llamado a desaparecer, mm. al final hay dos personas que tienen que poner mucho dinero, muchísimo, Sí, sí. durante mucho tiempo para que el club salga a flote. Mm. Ya, ya Luego no, tienen ellos sus, ya no son luego los, tienen los ellos 3 sus millones de euros diferencias. de deuda que hay y que se ha acordado en el concurso de pagar, sino el sacar adelante todas las temporadas que han estado hasta ahora. O sea, posiblemente la cifra no la sé exactamente,
pero es posible que esté en torno a los 5 millones de euros Muchísimo dinero. solo en salvarlos. Ujú. Mira, yo me reúno con Néstor, en un par de ocasiones por diferentes circunstancias de amigos en común, de búsqueda de socios por parte de Néstor para que le acompañen en este camino, socios locales, que también le acompañen en este camino de poner dinero. Si me permitís ser sincero, porque al final hay que llamar a las cosas por su nombre, al Sí. final buscas socios para que te ayuden a poner dinero, porque esto es un pozo sin fondo. 2,5 millones de deuda o 2 millones o como lo queráis llamar, más 500.000 todos los años del presupuesto en curso, siendo prudentes, al final estamos hablando de casi 1 millón de euros al año que tienes que tirar. Sí. Entonces es muchísimo dinero. Yo me reúno con Néstor en un par de ocasiones como digo, por diferentes circunstancias, pero todo dentro de lo que es el Depor Guadalajara, el marco del Depor, para buscar socios que puedan acompañarle en este camino y poner dinero. Y lo primero que le digo es, el mundo del fútbol, como no tengas un pozo de petróleo, ten cuidado porque esto te consume todo lo que te pueda consumir. Eh, si tienes un pozo de petróleo y puedes poner el precio de la gasolina a 7 euros y ganar 3 millones de euros, haz lo que te dé la gana. Pero si no es así, ten cuidado. Ten cuidado porque hemos visto también, si me permitís la sinceridad, que se come a Néstor y al que venga por delante. Siempre que no sean economías del nivel, como te digo, de tener un pozo de petróleo. Y al final Néstor, creo que creo que se ha revuelto, creo que no sé de qué manera, cómo ha buscado las ayudas adecuadas, se ha sustentado en amigos, primero vino un presentador de televisión, luego viene otro, luego no sé quién, todos le han ido ayudando y al final han sacado al Depor adelante. Pero ha tenido creo que habrá pasado carros y carretas económicamente, pues para tirar muchísimo dinero durante muchísimo tiempo. Pero bueno, al final como aficionados del Depor, yo como aficionado del Depor, solo me queda agradecerle que haya recorrido ese camino y haya puesto tantísimo dinero de su bolsillo para sacar al club adelante. Mira, te agradezco, vamos, toda la explicación. Es que fíjate, tenía aquí todas las preguntas que quiero hacer en este respecto y es que me las has contestado todas sin yo hacerlas. O sea que es que increíble, sensacional. Todo lo que, o sea, la historia es el que va a pasar, todo lo ha contestado rápidamente. O sea. Sí. Bueno, al final es que lo viví en primera persona todo. Entonces, la verdad es que fueron años convulsos para el club y al final el estar ahí metido y el conocer a tantísima gente de Guadalajara, porque al final conoces a todo el mundo de una manera u otra y la verdad es que pues bueno, por un lado u otro te llegaba la información y como lo viví en primera persona, pues lo puedo contar tal y como fue, vaya. Sí. Y esto, fíjate, lo que dice, ya nos están empezando a llegar comentarios, que es que qué lástima, a veces, pues seguramente también como aficionados se nos olvida a veces el esfuerzo y el hecho, el gran hecho que supone que es que el Depor siga vivo a día de hoy, ¿no? Y todo comenzó, su germen fue esta temporada. Lo que decíamos antes, ¿no? La única bala que tú tenías a tu mano para hacer algo, para apoyar el club, porque si no esta temporada 18-19 habría sido la última. Es una bala al aire perdida y fíjate, encontramos oro en forma de casualidades, ¿no? En forma de que Laucha, su llegada al Depor no era porque le prometieron jugar el Leganés y no lo hicieron y acabó aquí. Su padre se enamoró del club o vio que el hijo no estaba pagando, llámalo X o llámalo un conjunto de todo y pica Sí. el veneno del Depor a Néstor y aquí estamos, ¿no? Es una sucesión de casualidades que desde luego de forma casual esto solo puede suceder de forma casual básicamente, ¿no? Sí, pero solo puede suceder si el Depor estaba vivo, que era lo que a principio de esa 18-19 nosotros queríamos conseguir.
si llega el juez y firma la liquidación del Depor, pues adiós todo, ¿no? Habría que haber empezado de cero en regional o como fuere, pero al final el Depor pues sale esa temporada a competir a duras penas con 13 jugadores, con Javi Meléndez de entrenador, como lo queráis llamar, pero sale. Y luego es verdad que se dan todas las circunstancias posibles de una manera u otra hasta que llega una persona como Néstor y bueno, pues es esa persona, como digo, que decide poner toda la carne en el asador en forma económica, porque es grosero hablar de dinero, pero solo se sale de esas circunstancias poniendo dinero encima Sí. de la mesa. No, al final es eso, ¿no? Exacto. Un equipo que, perdona Joso, ahora vas tú, un equipo bueno, aquí, por ejemplo, no sé si lo conoces, yo que soy de Cabanillas, es un equipo que, bueno, que se sustenta en jugadores de aquí, de Cabanillas o de la zona. Entonces, que un equipo así pueda ascender o quiera ascender al fútbol, ya no fútbol profesional, sino a tercera división, prácticamente a día de hoy es inviable. Necesitas dinero de alguna forma u otra porque si no, no tienes nada que hacer ya en tercera división, prácticamente, es muy complicado. Galloso, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a decir que yo le atribuía, de hecho a Morris no le atribuía nada, le atribuía sobre todo a Jorge y a Salvatúa por denunciar, que nos hicieron un favor tremendo. Y luego, pues gracias a Morris, por así decirlo, por traer a la Ucha y a Franco, salvaron al club, por así decirlo. Pues se los Eh, trae. Está la Y al cadena, final, de sucesiones que estamos hablando, ¿no? Empieza con el sí, concurso, es todo es muy lioso, ¿no? Pero bueno. sí, al final se tienen que dar todas las circunstancias y se dieron, pero sobre todo se tiene que dar la circunstancia de que aparezca un Néstor, porque se podía haber dado todas las circunstancias y que de todos los padres que llegaron a la pedida de auxilio de sus hijos, como os decía, del egipcio, del ruso, del otro, gente que seguramente pues también tenía posibilidades me acuerdo un chino que venía, se hospedaba en el Hotel Meliá, iba en taxi a los entrenamientos y tenía un taxi por la mañana en el Hotel Meliá, le cogía, le llevaba al entrenamiento y en el campo, en el Jerónimo de la Morena, le cogía el taxi y le llevaba al Hotel Meliá. O sea que seguro que era otro jugador con posibilidades de venir y de afrontar también los problemas que tuviese el club, pero todos decidieron retirarse e irse a otros equipos y Néstor y Sergio Constantino, el papá de Franco, pues decidieron apostar por el Deportivo Guadalajara y creo que es lo que salvó al club porque fueron caminos difíciles, luego ellos tuvieron sus diferencias también, etcétera, etcétera, pero Néstor creo que tiene un mérito tremendo lo que ha hecho por el club. Sí, no, bueno, bueno, efectivamente, ¿no? Al final muy pocas personas pueden poner el dinero, ¿no? Que hacía falta, pero empezando por Jorge, con Jorge Salvatúa por el concurso de acreedores, nada de esta cadena de hechos habría sucedido, ¿no? Entonces yo, por mi parte, agradeceros a todos el hecho de que el Depor siga vivo. Al final es un trabajo de todos. Néstor solo no habría podido o no habría llegado hasta aquí de no ser, pues eso, porque su hijo acabase jugando en el Depor. Entonces, pues bueno, es como todo en la vida, ¿no? Hacerlo todo tú solo es muy complicado. Tiene que darse las circunstancias, apoyarse en personas. Y bueno, en concreto en el Depor, pues mira, pues ha tenido que ser así. Y la afición más o menos, ¿no? Ha respondido. Desde esta temporada yo recuerdo que mi primer partido fue el primer partido que Retuerta no se sentó en el palco. Fue así como el principio, esto ya es la temporada 17-18, el principio del cambio que se tenía que dar para que el Depor sobreviviese. Y desde entonces el crecimiento del club es totalmente innegable. Es increíble, desde 17-18 hacen 5 o 6 años, o sea, no hace tanto. Entonces a lo mejor hay veces que tenemos que mirar atrás, sobre todo mirar esta temporada en la que Javier Menéndez ha sido protagonista y pensar de dónde venimos, ¿no? Y las posibilidades que tenemos en el futuro. Y bueno, Creo Javi, que hay, ya, sí, dime. hay
creo que está Néstor como parte, como pilar fundamental, y luego creo que hay una persona que no sé si lo compartiréis conmigo o no. Creo que hay otro momento clave en la historia reciente del Deportivo Guadalajara, y creo que es la llegada de Hernán. Hernán es un tipo, no le conozco de nada, no sé si le he saludado una vez o dos, cuando he ido a comentar partidos con Radio Televisión Castilla-La Mancha o con Castilla-La Mancha Media, pero vamos, saludo de cortesía, que no le conozco absolutamente de nada. Pero sí que creo que hay un antes y un después del actual Deportivo Guadalajara, que es la llegada de Hernán. Hernán creo que ha entendido muy bien como buen argentino y su formación en marketing, creo que la tiene. Creo que el gigante hay que despertarlo a base de euros, que eso lo ha hecho Néstor, le han ayudado, seguro que Hernán también, entre otros, pero le habrán ayudado muchísimo amigos y siempre él encabezando, ¿no? Encabezando la lista y seguro que el montante también. Pero digo que hay un antes y un después porque Hernán sitúa al Deportivo Guadalajara actual, a este gigante dormido, creo que Hernán le pasea por la ciudad. Y esto creo que es importantísimo, porque el Deportivo Guadalajara llevamos desde la llegada de Hernán, que creo que es el gran gigante dormido, pero que es que está paseando por la ciudad, está en el ambiente, está en cada rincón, está en todos los medios de comunicación. La labor de David y del otro chico, que no sé cómo se llama en redes, Juan Colubi. De Juan, ¿no? Sí. Juan Colubi. Creo que es espectacular. Pero creo que el papel de Hernán en ese segundo plano, porque tampoco es alguien tampoco que le guste estar cada día en los medios, ni mucho menos, creo que el Deportivo Guadalajara reconozca a la Cruz Roja, a las Peñas, a la policía, a no sé quién, a Pepito el de los Palotes, al que ha tenido un kiosco en Santo Domingo. Es que no le falta nadie. No le falta a nadie en la ciudad por reconocer la labor por parte del Deportivo Guadalajara. Creo que Hernán se ha acercado a las instituciones, a la Diputación, a la Federación. Creo que a nivel social no se puede hacer mejor que lo que está haciendo el Deportivo Guadalajara. Y deportivamente no sé quién toma las decisiones y quién no, pero igual llega el míster, llega Onega, se hace buen papel, se le renueva, se vuelve a confiar en él. Cuando peor está el equipo, sale Hernán en medios de comunicación y dice: este es nuestro entrenador, confianza absoluta, tenemos que mirar para atrás, que hace 3 años íbamos a desaparecer y ahora estamos aquí, cuidado con volverse locos. Espectacular la gestión del Deportivo Guadalajara en el terreno deportivo y en el terreno social. Pero en lo deportivo, que es lo que más conozco, lo que más me atañe, el tener ese respaldo, el que el año pasado en las vacas flacas saliese Hernán o Néstor cuando fuere, no recuerdo, pero sí que recuerdo Hernán en la SER decir: nosotros confiamos en nuestros jugadores, en nuestro cuerpo técnico. Eso es respaldar a tu cuerpo técnico, eso es respaldar a tus jugadores. Evidentemente, si se debía dinero, que creo que el año pasado hubo problemas económicos, pues a lo mejor no te queda otra, porque tampoco le puedes echar al entrenador, pero tampoco creo que eso fuese el motivo principal, viendo un poco la historia, ¿no?, de Hernán y Néstor. Creo que lo decían de corazón, y ahora este año han vuelto a confiar en Onega, se ha vuelto a renovar al 15% de la plantilla. No sé, no le veo fugas a la gestión del Deportivo Guadalajara, no le veo fugas por ningún sitio. Luego la afición puede decir: me faltan 9, me falta no sé qué tal, lo que sea. Pero todo eso es muy relativo, y todo eso también porque tampoco se puede salir diciendo: oye, mira, nosotros tenemos el presupuesto que tenemos, porque todo lo que pinta desde fuera, todo lo que se ve, los que estamos un poco en el fútbol, al final lo que ves es que renuevas a 15 jugadores, fichas a 5, 6, 7 chavales que te pueden explotar en las manos o no, pero todo apunta a que económicamente tampoco es uno de los grandísimos presupuestos. Y si no puedes
y tienes que renovar a 15 y traer a 6 sub-23 y a Marcos y al otro porque se dan las circunstancias, me parece ideal. Sí, Lo que no hay que volver es al Ricky de turno y al otro de turno y endeudarse y no sé qué. exacto. Entonces, me parece ideal. Yo eso. Yo lo que iba a decir es que yo veía el Depor de vez en cuando en segunda y eso, y cada temporada eran 11 diferentes, o sea, todos diferentes. Y lo que ha logrado tanto Laucha, Hernán, Néstor, el equipo directivo, en hacer la columna vertebral del Depor, antes parecía impensable eso. Mm. Sí, porque al final tenemos un Deportivo Guadalajara muy reconocible, porque deportivamente es un equipo que juega de maravilla. Yo me identifico 100% con la propuesta del Depor. Evidentemente, pues puedes firmar jugadores mucho más contrastados o de otra categoría, pero pues para eso tiene que ir creciendo el club poco a poco, tener los pies en el suelo. Cuando tengas presupuesto, pues puedes acceder a una serie de jugadores, pero también el fútbol tiene su propio idioma. ¿Qué quiere decir con esto? Y disculpar si me extiendo, y es que Sí, sí, adelante. digo que el fútbol tiene su idioma y es, si solo fuese dinero, el Paris Saint-Germain sería campeón de todo absolutamente. Y cuando digo que el fútbol tiene su idioma, es que el fútbol te da su contestación y te dice, mira, Paris Saint-Germain, esto no va solo de dinero, esto va de muchísimas cosas más. Y esas muchísimas cosas más creo que es lo que está haciendo el Deportivo Guadalajara, y es tener un equipo, un vestuario unido, tener un club que se siente querido por la ciudad, que está respaldado, que todos van en la misma dirección, que sabes lo que quieres, cómo y de qué manera, que tienes un líder como es Onega con un estilo, con algo definido y una hoja de ruta marcada. Todos esos eslabones en el Deportivo Guadalajara están engranados. Y esa es una parte fundamental para tener éxito. Evidentemente, luego la guinda está en lo económico, que es el Mbappé de turno, el Messi de turno, el Ronaldo de turno, pero esos equipos de Messi, Ronaldo, Mbappé, sin todo el engranaje anterior, que es lo que ha conseguido el Depor, tampoco funcionan. Entonces, creo que el Depor lleva el camino correcto, y si te pasa como al Leicester, que te suena la flauta y ganas la Premier un año, pues ideal. Y si no, irás haciendo los cimientos de un proyecto súper sólido, que cuando tengas la oportunidad de fichar al Cristiano de primera ref o a Messi de primera ref o lo que sea, y completar ese equipo con esos jugadores diferenciales, todo lo que está haciendo estos años le servirá de muy, muy, muy mucho, porque solo con dinero no asciendes. Todos estos eslabones hay que encajarlos bien, porque si no, el fútbol, como digo, tiene su idioma y te pega en la frente. Tenemos 1000 ejemplos de equipos que se vuelven locos un año y te dicen, mira, pues mira, que así no funciona. Y se te lesionan 6, o no sé, el fútbol te da unas contestaciones muy variopintas, pero al final creo que lo que está haciendo el Depor lo está haciendo de maravilla, y el día que pueda fichar 2 9 de referencia y oye, que sean diferenciales, bien, y si no puede, pues antes que liarla otra vez, seguir escribiendo su historia y seguir terminando esa cadena de eslabones que cuando pueda pues le vendrá muy bien. Las bases desde luego están, y bueno, ya no solo en lo social y en lo... sí, bueno, no solo en lo social, en lo deportivo también, como club, como institución. Tú recuerdas, Javi, en la cantera no había cantera, no había nada. No había absolutamente nada. Recuerdo que además ese año se sacó un equipo C, precisamente entiendo que es con estos jugadores que, claro, venían 700 jugadores y daba para crear hasta B y C, pero no hay una base, no era una base sólida de cantera como la que se está construyendo ahora, ¿no? En este Depor, y tiene que ir todo en consonancia. Nosotros Sí. como aficionados, pues bueno, podemos, bueno, claro, estamos en nuestro derecho y tenemos que hacerlo, decir las cosas que están bien, obviamente, esto todo el mundo debería hacerlo, pero claro, lo que sí que suele hacer todo el mundo es también decir las cosas malas, ¿no? Y quedarse, fijarse solo en lo negativo, que las hay, ¿no? Hay también cosas negativas o cosas que se podrían haber hecho mejor, eso está claro. Y también eso, mi punto es que como afición, pues también tenemos que crecer acorde al club, ¿no? Se tiene que desarrollar esa pasión por el deporte.
si el equipo no está en playoff de ascenso, no me interesa bajar, no quiero bajar, yo solo bajo a los partidos importantes, tal. Al final, si demandamos como aficionados ese nivel, al club, los aficionados también deberían de darlo, ¿no? Todo tiene que ir en consonancia. Sí, sí, pero tampoco tienes que esperar. Creo que es un error esperar que el aficionado sea el que marque el devenir del equipo, porque el aficionado al final, pues es más de ida y vuelta. Están los más fieles, los menos fieles, los que se juntan los días de partidos importantes, los que se juntan en playoff, los que se juntan en Copa del Rey pero con todo eso hay que contar y en casi todos los equipos vas a tener eso, ¿no? Al final, ¿qué equipos tienen una afición consolidada, sólida? Pues equipos con muchísima historia. Si tú te vas al grupo del Deportivo Guadalajara, yo como entrenador, si me quiero sentir entrenador de un equipo grande, en el grupo del Deportivo Guadalajara, el Numancia, y después el Guadalajara, y después el Cacereño, y después, no sé, ¿quién está? ¿El San Fernando de Cádiz o...? Bueno, está el San Fernando de las Canarias, de las Islas Canarias. El San Fernando de las Islas Canarias. Pero tú dime qué equipos en el grupo del Deportivo Guadalajara hay grandes. Hay muchos filiales, ¿Vale? bueno, también está el Badajoz que ha descendido Bien, pero tú evidentemente te puedes ir a jugar al Alcorcón B, a un campo a un campo que tienes la valla a 10 centímetros de la línea con 100 espectadores. Pero eso es un filial, ¿vale? Claro. Eso es un filial. Pero que te vas a la Darbe de Madrid, ¿vale? Y no te sientes futbolista, con todos los respetos. Te vas al Navalcarnero y no te sientes futbolista. Lo que sienten los Chequi, Iván Moreno, Santano, cuando saltan al Escartín, cuando se dan un paseo por la ciudad, cuando termina el partido y van a saludaros a vosotros, a la Zorra, al otro y al otro, cuando van a, yo qué sé, cuando van a San Sebastián el otro día y hay 100 personas de Guadalajara. Eso no se siente en ningún equipo, ¿eh? Eso no se siente en ningún equipo. Cuando tú llegas a entrenar y entras al Escarpín y desayunas allí y comes allí y te tratan de esta manera y tienes 3 fisios y tienes 2 médicos y tienes 40 personas trabajando para ti, con todos los respetos del mundo, en el Adarve, en el Navalcarnero, en el Llererense de Asturias o de Cantabria, donde sea, si te quieres sentir entrenador de un equipo grande, o te vas al Numancia, o te vas al Deportivo Guadalajara, o te vas al Cacereño. Sí, por no hablar del Ursaria de este año, que yo no sé de dónde estaba. Bueno, está José Luis. Sí, eso es que, bueno, Ursaria es un equipo, bueno, de la nada, es como... Ha ido rotando, ha ido pivotando entre ciudades, y ahora está en Cobeña. Eso te voy a decir, de hecho no tiene ni estadio propio. Pues claro. Ha ido entre ciudades. Entonces creo que Guadalajara para el jugador es un sitio ideal, o para el entrenador es un sitio ideal. Creo que tiene una afición envidiable, que acompaña al equipo muchísimo, un gran estadio, buenas instalaciones. La misión de Hernán de meter casi 5.000 personas en muchos partidos este año, ¿no? O casi 5.000 personas en algunos partidos este año, creo que ha sido espectacular, y creo que es la línea a seguir, que ahora hay un poco estamos todos un poco cabizbajos porque solo hay 1.800 socios o 2.000 o lo que sea, porque pensábamos que... Pero bueno, hace 5 años estábamos desahuciados, y ahora hay programas en internet como La Pizarra Morada que siguen al Deportivo Guadalajara. Eso es. Quiero decirte que se va por el buen camino, ya irá llegando todo poco a poco. Desde luego esto, claro, es lo que siempre dicen, ¿no? Es un proyecto a largo plazo, esto va a tener su tiempo, esto va a llevar su tiempo en asentarse, y desde luego estamos en el buen camino. Para eso está la afición, pues bueno, la afición sirve para eso, ¿no? Para
eso es otra cosa, ¿no? Puedes tener todo el dinero del mundo, puedes crear las bases con todo el dinero que quieras, pero si no tienes afición, nunca vas a tener esa base ni el equipo va a perdurar. Y seguramente sea por eso que el Depor siga vivo, ¿no? Por su historia. Pues merecía la pena salvar al Deportivo por su historia de, bueno, en 2018 pues 71 años, 72 años, y por eso estamos, ¿no? Por la historia. Ya si quieras un equipo nuevo, no es lo mismo. Obviamente no es, se podrá llamar Guadalajara Club de Fútbol con el mismo escudo, pero no va a ser lo mismo nunca. Un equipo Sin duda, refutado. sin duda. Y esa es la pasión que uno como aficionado pues siempre tiene que tener por su equipo, por su historia. Eh, bueno, pues bueno, ya para ir finalizando la entrevista, está siendo, bueno, me lo estoy pasando pipa, no sé tú, Javi, pero yo estoy, vamos, me podría quedar casi 2 horas más, pero se nos hace tarde. Ya por finalizar, bueno, después de cuando saliste del Depor, estuviste en varios equipos, también como entrenador en Móstoles, a la temporada siguiente, creo que fue, la 19-20, en Illescas, la temporada del COVID, que creo recordar que, no sé si cuando llegaste tú llegaste a jugar contra el Depor, aquella temporada. No, Llegaste, no, ya había jugado contra el Depor. ya era después, ¿no? Y Sí. por último, la temporada pasada en el Marchamalo. Mi pregunta, bueno, para esta temporada, de momento no sé qué planes tienes, ya por conocer, que no sé si estás, bueno, ya entiendo que a estas alturas a lo mejor no vas a entrenar al menos de comienzo esta temporada. ¿Cuáles son los objetivos de Javi Meléndez para esta temporada? Bueno, pues esperar, ¿no? Esperar si hay alguna oportunidad de entrenar. Evidentemente me hubiese gustado coger equipo de inicio de temporada, pero pues no ha sido posible. Al final en Marchamalo el año pasado pues no se nos dio todo lo bien que nos gustaría. Bueno, es verdad que como te decía, yo me siento muy identificado con la propuesta del Depor, es lo que me gusta a mí, esa propuesta arriesgada de ser protagonista con el balón, de ese juego de posesión o posicional o como lo queréis llamar, y al final necesitas un poquito, primero el club donde entienda que esa es la propuesta y esté de acuerdo y cuando lleguen las vacas flacas, como te decía antes con Onega y con Hernán, digan, oye, nosotros jugamos a esto, hay una serie de resultados malos que te puede pasar con esta idea, con otra o con la de más allá, te puede pasar en cualquier momento. Entonces, pues bueno, el año pasado en Marchamalo no tuvimos la oportunidad de pasar ese bache, ¿no? Y que el club entendiese que era así y bueno, que entendía que había que hacer cambios. Y nada, y este año no hemos podido empezar de inicio y esperar si hay oportunidad, como hicimos en Illescas, ¿no? De ir a lo largo de la temporada y si no, pues ver mucho fútbol y seguir aprendiendo que nunca está, que nunca terminamos de aprender, vaya. Es un continuo aprendizaje del fútbol, yo fíjate. Desde el Depor que ya prácticamente, mira que llevo poco, he visto de todo. La temporada aprendes una cosa nueva. Obviamente como entrenador, pues como aficionado, igual. Claro. Ves cosas nuevas cada año. Sí, te voy a preguntar, yo si tienes algo más que preguntar a Javi. Y Dime. una pregunta que no sé, porque ahora que nos hace Trofeo Alcarria, que es el Trofeo Alcarria, Pau como jugador sí es especial y que se debería de recuperar con los años. A ver, claro que es especial. Yo he jugado muchos Trofeo Alcarria contra Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, contra el Cádiz. Eh, He sido mejor jugador del Trofeo Alcarria contra Cádiz, quiero recordar que fue. Por ahí por casa tengo el recuerdo. Qué bueno. Y es verdad que es un trofeo y además con el trofeo en sí tan bonito de la miel con las abejas, no sé si habéis tenido oportunidad de verlo en las oficinas, Sí, que el trofeo físico es es precioso, sí, precioso, ¿no? totalmente. Porque creo que es muy representativo de la Alcarria y de la ciudad y en sí es precioso. Pero tenemos que entender los aficionados que hoy por hoy es complicadísimo traer a un primer espada
para que para que el trofeo Alcarria tenga lugar en el contexto que a todos nos gustaría, que es contra un Primera División, pero el Elche no nos vale. Claro. Al final estamos diciendo el Manchester City, o que venga el Madrid, o que venga el Atlético de Madrid, o que venga el Barça, o que venga el Liverpool. Cuidado, es que es imposible traer un primer espada, y ya te digo, el Elche, el Rayo Vallecano, el Granada. Es difícil por todo lo que conlleva calendarios, pero luego, y esto os lo digo porque hemos tratado de recuperar el trofeo Alcarria temporada 17-18, donde empezábamos nosotros. Quisimos recuperar el trofeo Alcarria, ¿no? En esas ganas de complacer a la afición y que nos acogieseis todos de buena gana, ¿no? En ese año tan difícil. Pues nosotros hablamos con equipos de primera división, de segunda división, extranjeros, no sé qué tal. Y te dicen, primero, no podemos por calendario, no sé qué tal. Y luego traes a la selección de Noruega que está en Marbella, por ejemplo. Y dices tú, bueno, pues la selección de Noruega que está en Marbella, pues a lo mejor puede venir a jugar el trofeo Alcarria en diciembre. Y te dicen, sí, no hay problema, nos desplazamos, nos tienen que abonar el desplazamiento, el autobús del aeropuerto de Barajas a Guadalajara, noche de hotel en el Meliá Castilla, o como se llame ahora, no recuerdo ahora cómo se llama el hotel, para 45 personas, autobús de regreso al aeropuerto, y comida y cena y no sé qué tal, y después del partido necesitamos tener en el vestuario estas bebidas isotónicas, esto, total, 100.000 euros. Inviable. Más lo que vale el trofeo, que no es barato, según me han Claro, claro, entonces es una barbaridad. Entonces, yo estoy convencido que Néstor, que Hernán, que otros años hacen o remueven Roma con Santiago, pero es que es imposible. Yo, por la experiencia que he tenido, primero calendario, y segundo, te piden condiciones que no puedes asumir. Y después es verdad que los que estén ahí quieren dar a la afición lo mejor, y si te dice el Atlético de Madrid que viene con el filial y que te trae a 3 o 4 del primer equipo de los que menos participen, no sé qué, no nos vale. Claro, ya menos. De hecho, puede ser que pasara eso. Sí, puede ser que pasara eso en uno de los trofeos de Alcarria, creo que no estabas tú, pero fue por principio de los 2000 que vino el Atlético de Madrid, pero realmente no vino como Atlético de Madrid, el A, pero realmente no vino pues eso, con los jugadores. Con las estrellas. Exacto, eso es. Es complicado. Pues es lo que te digo, es verdad que te ofrecen, al final todo esto del trofeo Alcarria, tiene que ser que se dé las circunstancias de aquella manera, que venga una selección a Estepona o a Málaga o a algún sitio así, una selección internacional, y que tenga un conocido aquí en Guadalajara, o que un empresario de Guadalajara tenga acceso a una persona con capacidad de decisión en un club grande. Es que no le veo otra salida, porque ya llevamos muchísimos años sin un trofeo Alcarria de esa categoría, y es que es complicadísimo, ya os digo, yo por lo que he hecho alguna gestión en algún momento, calendario imposible, y el que puede porque viene un equipo de Australia a España porque termina la liga allí, o argentino, no sé qué, nada, te pide unas condiciones que no son viables. Sí, pues bueno, es complicado, lo querríamos todos, ¿no? Porque claro, lo que sí que se escuda es que, bueno, que si puedes traer pues al Alcalá, puedes traer a Torrejón, a alguno de Madrid, a lo mejor puedes traer, pero claro, ya no sí. Sería lo mismo, o no es lo que... Tampoco te saldría rentable hacerlo por venta de taquillas, por nada, o por simplemente no se va a hacer un trofeo Alcarria, entiendo, por hacerlo, por el simple hecho de que haya que hacerlo todos los años. Y bueno, pues es un poco de pena, pero bueno, tampoco es una cosa... Sí. Los entrenadores tampoco ayudamos mucho en cuanto a... Porque, por ejemplo, Rayo Vallecano, yo creo que
no sería un inconveniente, ¿no? El hecho de venirse un día a jugar un partido un jueves, un miércoles, un martes, estos parones que hay de selecciones, donde Rayo Vallecano pues a lo mejor no aporta un número especial de jugadores a la selección española, pero al final luego los entrenadores tratan de evitar, ¿no? Tratan de evitar pues una lesión, tratan de evitar cualquier contratiempo. Tienes que encajar tantas cosas que es Es muy complicadísimo. complicado, sí. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Fíjate, 2 horas y casi, bueno, más bien nos ha dado tiempo a hacer un repaso muy grande de, bueno, primero de Javi Menéndez como jugador, como entrenador, hablando de la actualidad del Depor un poco. Y nada, pues no sé si Javi tienes algo más o quieres comentar algo más, o Alberto, Nada, pero Yo ya, no sé si el chat quiere algo sí, que si el comentar chat, algo bueno, de... no es que de mucha gente, es que claro, hacerlo en verano ese es el tema, ¿no? Hay menos gente en verano, pero bueno. claro. La Bueno, pues entrevista, desde nada, luego, va a merecer mucho la pena de escuchar, si no en directo, también en diferido. eso es. Que nada, por mi parte, muchísimas gracias por la invitación, Mm, que esperemos que empiece bien el de por la temporada, que le iremos siguiendo, que os iré siguiendo aquí en la pizarra, si es los lunes, y si no, pues el día que pongáis. eso es. Y nada, como aficionado al deporte, pues que es un placer que haya iniciativas como la Mm. vuestra y que os felicito, os animo a continuar y haya más gente o menos gente, Mm. si os gusta y os lo pasáis bien, pues adelante. Sí, vamos, yo ya te digo, me lo he pasado pipa y vamos, el agradecimiento es a ti por acercarte y por hablar, a mí es que me encanta hablar de la historia del deporte, ya lo sabéis, y nada, ha sido un rato muy agradable y pues eso, pues esperemos que se dé bien la temporada también y nada, poco más. Chicos, del chat, gracias por escuchar, gracias Alberto por estar y a Javi por aceptar la invitación y nos veremos próximamente. Si no aquí, bueno, nos escucharás seguramente, o si quieres venirte algún otro día, también estás totalmente invitado, y si no, pues por el descartín. Muy bien, pues nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Un saludo a todos y bueno, eso, buenas noches a todos y volveremos, no se sabe cuándo, no sé cuándo la próxima pizarra, alguna más haremos antes de que empiece la temporada, así que lo dicho. Un saludo a todos, gracias por estar y a un por.